vialidad rural, riego, fomento productivo, ambiente, desarrollo humano y atención social. Trabajo demostrado en obras y servicios. Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. En el 2017, con el objetivo de fortalecer el trabajo de los productores agroecológicos de la provincia, la Prefectura de Cotopaxi impulsó el proyecto La Feria de la Mata a la Olla. Hoy nosotros ya tenemos en bodegas, tenemos las perchas, tenemos las fundas, canastas, tenemos toda una infraestructura para que ese espacio de comercialización sea donde demuestre en realidad la potencialidad que tiene Cotopaxi. Si nosotros consumimos productos orgánicos, nosotros de igual manera vamos a estar garantizando que es un producto más saludable y más nutritivo. Nosotros estaríamos previniendo a futuro una población enferma. Hoy en día son nuestros consumidores quienes dan sus impresiones de esta iniciativa que garantiza una producción sana y a bajo costo. Usted va al mercado, encuentra los productos caducados, están dañados y no tienen modo para vender. Aquí esta gente son muy amables y me gusta comprar aquí. Hay de todo, hay habas, hay frijol, si usted quiere una buena gallina, encuentra aquí. Invito a la ciudadanía que vengan y consuman lo nuestro. Estamos, creo, comiendo algo mejor para nuestras familias, para que no nos afecten nada, porque ahora ve usted todo es químico y nos hace daño. Con una inversión de más de $400,000, la Prefectura de Cotopaxi realiza el proyecto de riego para la Junta de Agua Tiliche San José en Tanicuchí. 45 socios y más de 300 beneficiarios. Un proyecto de vida, un proyecto que por supuesto ayudará a la familia, un proyecto que mejorará las condiciones de nosotros y ustedes, porque necesitamos producir en el campo y eso va al mercado y ahí nosotros también beneficiamos. Y para eso venimos no a firmar ni un convenio, sino un contrato ya de trabajo para que tengan el proyecto de riego aquí en San José de Tiliche, compañeros. 180 días durará la construcción de esta obra que una vez entre en funcionamiento permitirá regar más de 100 hectáreas de esta parroquia de La Tacunga. No se puede sembrar cualquier tiempo, porque verdaderamente aquí la tierra ha sido seca y esperamos con este riego nosotros tal vez aprovecharnos de algo maravilloso. Con estas autoridades verdaderamente responsables, el país puede salir en adelante. 85 educadoras de 21 centros de desarrollo infantil se capacitaron a través del Patronato Provincial de Cotopaxi en destrezas cognitivas, relaciones interpersonales y primeros auxilios. Nuevos conocimientos, nuevos materiales, nuevas ideas, nuevas creatividades. Entonces ahorita deben estar pensando cuánto y esto va a multiplicar. No va a quedar aquí una cosita, una semilla sembrada y eso multiplica. Estos conocimientos ayudarán a las educadoras a mejorar su metodología en cuanto a nuevas prácticas para el cuidado de nuestros niños. Ser más responsables, dar más cariño, cuidar más a nuestros niños que están a su cargo y sobre todo la responsabilidad, la autoestima, el valorar a ustedes mismas para luego con ese ánimo compartir y pasar a nuestros niños. Entregamos la vía San Marcos-Yanayacu límite con Tungurahua, una arteria vial indispensable para el desarrollo de actividades turísticas propias de la zona, que además constituye una ruta de unión entre Cotopaxi y Tungurahua. En esta obra, ejecutada de manera conjunta con el municipio de Salcedo, la prefectura invirtió cerca de $500,000 para la construcción de la base, subbase, pasos de agua, señalización horizontal, vertical y tendido de carpeta asfáltica a lo largo de 9 kilómetros. Como 20 kilómetros el Consejo Provincial ya ha ejecutado en el Cantón Salcedo. Está asfaltada la vía Panzaleo-Mulalillo-Cusubamba por aproximadamente 9 kilómetros, asfaltado en la parroquia Antonio José Holguín como 3 kilómetros. El barrio Anchilibí se ha adoquinado aproximadamente 1 kilómetro, en el barrio Salache San José de igual manera está casi 1,5 kilómetros. Estas acciones hacemos porque hay una planificación. Estas tareas cumplimos porque hay una voluntad política de servir y de demostrar una gestión política distinta, compañeros. San Marcos, Surillal, Yanayacu, Guapante, Tungurahua y Cotopaxi, que ahora estamos unidos. Una maravilla de vía.
Cuiden, compañeros, protejan, compañeros, seamos responsables todo. Ahí estará un amigo como Jorge Guamán Coronel. Ahí estaremos para servir. Un Dios le pague. Nuevamente, que viva Salcedo. Muchas gracias, Cotopaxi. Seguimos trabajando de la mejor manera. Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi.